La visita de Dante Liano. Este cuento pertenece al libro El viaje de los mártires, recogido por primera vez en Cuentos Completos en el 2008. Sobre el autor, Dante Liano nace en Chimaltenango en 1948. Narrador, crítico literario y catedrático, licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos y doctor en Literatura por la Universidad de Florencia, vive en Italia desde 1980, donde actualmente da clases. Ganó los Juegos Florales de Quetzaltenango en 1974 y el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 1991. Finalista del Premio Heralde de Novela en 1987. Ha realizado múltiples ensayos sobre temas generales de crítica literaria, así como de literatura guatemalteca. En su narrativa destaca La vida insensata, novela de 1987, El lugar de su quietud, novela de 1989, El misterio de San Andrés, novela de 1996, El origen y la finalidad, cuento en 1998 y Cuentos Completos del 2008. La visita. Mi amigo me había escrito un par de líneas de presentación. Yo estaba acostumbrado a hospedar gente en casa en ese período y mis vecinos también estaban acostumbrados a la romería permanente que pasaba en mi pequeño apartamento. Mis connacionales son pobres, es decir, mi país es pobre, y la categoría de pobreza se extiende sobre todos sus habitantes cuando están de viaje. Para ellos, el hotel es un lujo excesivo y, por tanto, creen que los que vivimos en el extranjero tenemos la obligación de recibir a los paisanos. Piensan que el solo hecho de vivir afuera del país implica felicidad y riqueza. El portador de la presente, como lo anunciaba la carta, era un muchacho de 25 años, no muy alto, lampiño, moreno, con una rara asimetría en los ojos, nada que ver con el estrabismo de Venus. Venía con el uniforme del turista del tercer mundo. Jeans descoloridos, camisa a cuadros, pelo despeinado y largo, zapatos tenis amarillos que fueron blancos y un mochilón que obligaba a la policía de aduanas a detenerlo en cada estación de frontera. Al llegar, como todos, olía a sudor. Como a todos, le puse a disposición la ducha que cortésmente rechazó. Le había preparado mi cuarto de trabajo en la suposición de que estaría todo el día, los pocos días en que sería mi huésped, de visita por la ciudad. Al lado de mi escritorio puse el catre con las sábanas, que el visitante alabó mucho, como si le hubiera ofrecido un lecho imperial. También quiso ver el resto de la casa y comentó que yo vivía dichoso como un príncipe, elogio que no me elogió, más bien me enojó. Yo vivía de jalar las carretas en el mercado a las 4 de la mañana y dedicaba el resto del día a estudiar. Pero no voy a hablar de mi trabajo ni de mis desgracias en el extranjero, sino de mi visitante. En la noche le ofrecí compartir mi escasa cena y él comió con gran apetito. Sobre todo, se acabó los 2 litros de vino que yo había colocado sobre la mesa. Se puso alegre y comenzó a contarme sus aventuras de viaje. Una serie de desastres que habían comenzado en el aeropuerto de nuestro país cuando tuvo que pagar mordida para que lo dejaran salir, pues una mujer lo tenía arraigado en el juzgado de familia. En el avión se había sentado en el puesto equivocado y había retrasado media hora la partida porque se había ofendido con la azafata que pretendía hacerlo cambiar de lugar. La azafata era española y él le dijo que si creía que todavía eran los tiempos de la conquista, mucho se equivocaba. Nosotros éramos ya libres, gracias a Dios, de los españoles y que le fuera a gritar a su madre en la madre patria. Al fin, la persona que tenía derecho a ese asiento había cedido y se había ido a sentar a otro lado. Durante el vuelo, mi visitante se dio cuenta de que él era el equivocado, pero se hizo el desentendido. La azafata, además, lo había tratado correctamente porque él la había amenazado. Eran mentiras, me confió, de denunciarla con su amigo, el jefe de Iberia.
En Madrid lo habían llevado aparte y lo habían hecho desnudarse, y él entabló un duelo de insultos con el gendarme español, al que se dio el gusto de llamar racista, muerto de hambre, falangista, ignorante y analfabeto. A la entrada de este país lo volvieron a detener, solo que el registro fue más ligero. Seguramente, dijo mi visitante, porque ya las policías de los países se habían comunicado. Seguramente lo habían vuelto a detener solo por molestarlo. Un poco se ofendió cuando, a la 1:30 de la mañana, interrumpí su conversación. Me estaba contando su última pelea con el vecino de casa, que se obstinaba en tener un loro del lado del cuarto en donde él estudiaba. Según mi visitante, el vecino le tenía envidia porque él era estudiante mientras el otro no había podido cursar la universidad. Por eso, para no dejarlo estudiar, mantenía el loro en aquel sitio. Por culpa del loro hablantín, ellos no se hablaban, sino para insultarse o hacerse pequeñas ofensas, como vaciar el tacho de la basura sobre la acera del otro, estacionar el carro enfrente de la salida de su garage y desaparecer todo el día, cortarle las ramas de las plantas que despuntaban al otro lado del muro. El vecino hacía gala de que estaba armado, y él le había mentido diciéndole que tenía un pariente en la G2. A ese punto del relato sentí que me estaba durmiendo y le pedí perdón, pues me tenía que levantar al alba. Él se puso cariacontencido como si le hubiese dado una bofetada, y me di cuenta de que pertenecía al tipo de turista hipersusceptible. Menos mal, pensé, mañana, a mi regreso, él habrá salido a pasear. Me di cuenta de mi equivocación apenas entré en casa, al día siguiente. Hacía las 9 de la mañana, con la espalda deshecha después de tirar los carros hacia el mercado. Sentí un extraño olor y más todavía un calor inusitado. Uno se acostumbra a su casa y cualquier variación la percibe de inmediato. No me fue difícil encontrar la causa de todo. Mi visitante había dejado encendido un fuego de la cocina, el de la llama más alta, y el hierro que rodeaba la hornalla estaba al rojo vivo. La apagué y me enfurecí. Hablé en voz alta mientras hacía todo esto y mi voz llamó la atención de mi visitante, que emergió en calzoncillos y sin zapatos de lo que era mi estudio y ahora su habitación. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, le dije. Él me miró sorprendido. ¿Qué hice?, me respondió altanero. Dejaste encendida la cocina, carajo. Hay que poner más atención. Pudiste haber quemado la casa, le grité. Momento, me dijo muy serio. A mí ninguno me grita. Si cometí un error estoy dispuesto a repararlo, pero no me grites, por favor. Me desconcertó, lo confieso. Bajé la voz. No es para que te ofendas, sino que para que pongas atención. Él siguió con el tono de la persona profundamente herida. Mira, ya estoy grandecito como para que me regañen. Los errores los pago. ¿Te debo algo? No, no me debes nada. Solo debes estar más atento. Él me prometió mayor atención y me recomendó que descansara, porque me alteraba fácilmente. En realidad yo me sentía furioso y no dejé de darle la razón. Me extrañó encontrarlo todavía en casa, pero calculé que el viaje habría sido cansado. Se metió al baño, estuvo 1:30 en él, pero todos los turistas son eternos en el baño, y luego salió cantando, perfectamente duchado y desnudo, como su madre lo había parido. Le acepté las confianzas, tanto estábamos entre hombres. Me acosté un rato, como todas las mañanas, para reparar el desvelo y para estar lúcido a la hora de estudiar. Cuando desperté, mi visitante todavía estaba allí, no solo, sino que estaba sentado en mi escritorio, leyendo un libro. No le dije nada porque tenía urgencia de entrar al baño. El espectáculo del baño casi me quita las ganas de usarlo. Era una laguna de Venecia, en donde uno chapoteaba al caminar y se mojaba el ruedo del pantalón. La bañera estaba pletórica de pelos. Un calzoncillo había quedado flotando en el centro del pequeño recinto. Llamé a mi visitante, que no me oyó, pues estaba concentrado en la lectura. Salí del baño, dejando mis huellas mojadas por el corredor, y lo fui a llamar. ¿Querés venir un momento?, le dije.
El otro hizo la cara del marido al que la mujer interrumpe la visión de un partido de fútbol. ¿Es importante? Si no, no te hubiera llamado. Se levantó a desgano y cuando vio el desastre del baño dijo, ¡ah, caramba! Se me olvidó limpiar. Es que ya venía para acá a secar cuando vi el libro y me puse a leer. Total, que limpie yo y le lleve el calzoncillo en la punta de la escoba. El libro lo fascinó de tal manera que no salió en todo el día. Tuve que desalojarlo de mi escritorio y él se fue hablando en voz baja a leer al comedor. Al mediodía estaba esperando la comida. No había duda. Tenía ese aspecto particular de los hombres de mi país cuando se sientan a la mesa y esperan que la mujer o la madre les sirvan el obligado almuerzo. Como yo también tenía que comer, no me quedó más remedio que cocinar unos huevos y preparar una ensalada. Mi visitante, para mientras, me conversaba de cosas que a él le parecían amenas. Por ejemplo, de su situación en el trabajo. Tenía un jefe a todas luces inferior, social, económica y profesionalmente, me dijo. El jefe lo envidiaba y le hacía la vida imposible. Él se vengaba haciendo mal el trabajo. También lo envidiaban, por su clase y por su talento, los otros compañeros de trabajo, con los que había entablado una guerra clandestina, en la que llevaba todas las de perder. Serví al mártir su ración que comió con apetito asombroso. Me pidió vino, pero le dije que se había acabado la noche anterior. Pues nos conformaremos con el agua, dijo, sirviéndose. ¿Whisky no tenés?, me preguntó. Tengo. Entonces echémonos un traguito, hombre, para celebrar este grato encuentro. Allí murió la botella de whisky. Durmió toda la tarde, por los efectos del alcohol. Al principio de la noche salió a dar una vuelta para refrescarse la cabeza que se le había puesto pesada con el trago. Le di las llaves de casa, porque yo tenía que ir a jalar los carros del mercado al depósito. Regresé algo tarde y encontré a mi visitante esperándome, sentado en el comedor, con la misma actitud del mediodía. Cociné con resignación y con resignación compartí mi comida con el locuaz visitante, que me contaba de unos parientes que pretendían quitarle la herencia. A medianoche me despedí cortésmente, aunque también esta vez se molestó porque no continuaba la conversación. A la mañana siguiente estaba yo trabajando en el mercado cuando me llamaron de la dirección. «Corra para su casa», me dijo el gerente. «Parece que se ha armado un gran lío». Lo primero que pensé fue que mi visitante le había pegado fuego a la casa. Salí corriendo en mi motorino y llegué desafiando las leyes del tráfico. Lo que me encontré era una de las cosas más increíbles que me hayan pasado. Mi vecina daba de gritos y somataba la puerta de su habitación. Estaba encerrada por dentro, no lograba abrir con su llave y decía mi nombre. De allí que otro de los vecinos hubiera llamado a mi trabajo. Me acerqué a la puerta. «Señorita, ¿por qué me llama?». La otra, más que enfurecida, me gritó: «Su amigo anoche intentó entrar aquí y me dejó encerrada. Interpreté muy mal lo que la señora me decía y entré a la casa con ganas de matar al supuesto violador de morada y de señora. Dormía con placidez. Lo desperté a sacudones». «¿Qué hiciste anoche en la casa de la vecina?». Esta vez no me cuidé los gritos. Él me explicó, medio dormido y medio ofendido, que le había pasado lo que le puede pasar a cualquiera. Se había confundido de puerta y había metido la llave de mi casa en la cerradura de la puerta vecina. Lo fantástico del asunto es que la llave había funcionado y él se encontró delante de un paisaje nuevo, delante de la señora que palidecía del terror, a punto de desmayarse ante el ladrón o el violador que tan fácilmente había entrado. Él se deshizo en excusas, le explicó que estaba de visita en mi casa, calmó a la señora, dio la media vuelta y cerró la puerta de nuevo con mi llave. Todas las pasadas de la cerradura funcionaron a la perfección, solo que la señora descubrió al día siguiente que su propia llave no funcionaba más. Estaba encerrada de la manera más idiota, sin la posibilidad de ir al trabajo. Fue allí que comenzó a gritar como cacatúa. Dejó de hacerlo cuando abrí con mi llave milagrosa y le prometí todo tipo de reparaciones.
Ella no dejó de mascullar amenazas y desprecios en su más estrecho idioma. Cuando volví a entrar, mi visitante se había dormido de nuevo. Lo desperté. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, le reclamé. ¿Qué tenías que abrir la puerta equivocada? ¿Dónde tienes la cabeza? Él se sentó en la cama y me aclaró. No te dije nada porque era un asunto banal, sin importancia. Además, ¿qué iba a saber que tu llave también le hacía a la puerta de la señora? ¿Qué sé yo de tu vida privada? Juro que no aferré la insinuación. Pero él estaba enfurecido por mi regaño. Continuó, y ya te dije una vez que no me gusta que me griten. Si he cometido un error, bueno, lo pago y ya. Si aquí hay que pagar algo, repitió, lo pago, pero no me regañes, que un solo padre tuve. Allí comprendí a su jefe, a su vecino, a sus compañeros de trabajo. En los días siguientes los comprendí mejor. El visitante nunca aprendió a limpiar el baño del charco, de los pelos y de la ropa sucia, puesto que yo no siempre tenía el tiempo de trapear el piso después de su baño. La casa se fue llenando de las huellas de ambos, una serie de manchas negras en el piso que le hacían aparecer impresentable. A mí me daba una sensación vaga de malestar. Él no parecía ver la suciedad. En los días sucesivos creció mi malestar junto con la suciedad en casa. Cada gente tiene su olor y el olor del visitante era especialmente fuerte. Mi estudio estaba impregnado de él y era inútil que yo abriese las ventanas. Era más fuerte su perfume. Por otra parte, salía poquísimo. Me daba la impresión de que su viaje turístico se limitaba a la inspección de mis libros, que ahora leía acostado por las mañanas enteras. Sus distracciones me preocupaban, como la mañana que regresé y encontré la ducha abierta, con la casa a punto de inundación. Le llamé la atención y nos volvimos a pelear, porque a él no se le habían olvidado las 2 veces que le había gritado, y me reclamaba que a él no le gritaba nadie, y que quien lo hacía se ganaba quién sabe qué oscuras venganzas. Un amigo me aconsejó, bondadoso, que lo sacara un día a pasear. Psicólogo, me dijo, ha de estar bloqueado, por eso no sale. Sácalo tú, llévalo a alguna parte y se desbloqueará. Fuimos a una ciudad vecina y el visitante estuvo feliz, sobre todo porque, excepto el pasaje, no se gastó un solo centavo. Tenía terror de quedarse sin dinero. Cada vez que consultaba un precio, lo convertía a dólares, de dólares a la moneda nacional, y le parecía un precio tan exorbitante que no compraba nada y no gastaba en nada. Durante ese viaje, que fue muy armonioso para mi visitante y un poco menos para mí, me atreví a preguntarle que cuándo pensaba dejarme sin su preciosa compañía. Me dijo que no sabía aún, que todo dependía de una misteriosa llamada telefónica que debía recibir. Confieso que me entró el pánico. Luego me llené de rabia cuando le pagué un boleto de autobús y le di el resto. Contó minuciosamente las monedas para controlar si yo no le había robado. Sin embargo, el efecto que mi amigo llamaba desbloqueo se logró, porque al día siguiente salió temprano a pasear. Regresó por la tarde con una amiga argentina que había casado en la calle y con 1000 insinuaciones y guiños me hizo entender que lo dejara solo. Salí pues a dar una vuelta y me encontré yo de turista en una ciudad que me conocía al dedillo. Dejé pasar un buen tiempo y antes de entrar a casa tuve la prudencia de tocar el timbre. Me contestó el visitante, quien me dijo que esperara un ratito. Media hora estuve leyendo y releyendo el bienvenidos de la alfombra de la entrada. La chica se invitó a cenar, por lo que esa noche cociné para 3. En los días sucesivos el visitante se volvió a bloquear. Pasaba el día en casa, porque había hallado que mis libros eran interesantísimos. Se estaba haciendo una cultura, me dijo. Yo estudiaba mal con ese lector al lado, como si su presencia me velara la memoria, me impidiera la concentración, me alejara de la materia estudiada. Se hacía un ambiente insoportable, porque él me preguntaba constantemente si yo no salía, si llevaba siempre esa vida de eremita, lo cual era cierto,
y yo lo incitaba a conocer las maravillas de este país, a no desperdiciar el tiempo y el dinero del boleto. Fue todo inútil. La llamada telefónica no llegó nunca y el visitante se afianzó en casa. Dejó de bañarse y cesaron las inundaciones, pero creció el olor a la suciedad. El piso estaba cada vez más cochambroso, pues si comía una fruta dejaba la cáscara por el suelo, junto con las semillas. Yo iba tras él recogiendo su ropa sucia sin esperanza de lavado, y de pronto comenzaron a aparecer cucarachas en casa. Tengo que decir que mi mayor fobia son las cucarachas. No temo a los ratones, no me espantan las serpientes, no me sobresaltan las arañas. Las cucarachas, en cambio, me despiertan tal odio y tal asco que debo aplastarlas inmediatamente y soy capaz de contratar una compañía de fumigación y de envenenarme yo también con tal de no ver a mis enemigos. Cuando vi a la segunda cucaracha mover sus antenitas entre la ropa sucia de mi amigo, tomé un tren y me huí a una ciudad vecina, en donde un hotel fue mi refugio por 3 días. Al contrario de lo que mis compatriotas creen, no soy rico y tampoco feliz en el extranjero. No me pude permitir más, tuve que regresar a casa. Bajé del autobús y comencé a caminar la cuadra que me separaba de mi habitación. Me superaron los bomberos con las estridentes sirenas a todo volumen que se fueron apagando poco a poco apenas me rebasaron. Debe ser cerca de aquí, pensé. En efecto, se detuvieron frente al edificio de mi casa. Entonces eché a correr. Al entrar por el portón, me recibió una cascada de agua que bajaba por las escaleras. Los bomberos subían con hachas y mangueras. «Es su casa, se está inundando», me dijo un vecino. Tarde. Cuando llegué, los bomberos habían despedazado la puerta a hachazos y entraban a la fuente de ese Iguazú doméstico. El visitante había dejado abierto un grifo toda la noche y su profundo sueño no había sido molestado por gritos, toquidos y timbrazos. Ahora estaba asomado a la puerta del estudio, estupefacto, mientras yo luchaba con los bomberos para que no me destrozaran la casa. «Pago», me dijo el visitante, «yo pago mis errores». Me lo dijo antes de que yo estallara, antes de que le dijera nada. Y vaya que había que pagar. 3 habitaciones abajo de la mía estaban completamente inundadas y 3 furiosos jefes de familia me habían rodeado pasándome cuentas que en la vida habría podido pagar. En esas estaba cuando el visitante salió desencajado del estudio. «Mi dinero», gritaba, «me han robado, mi dinero». No encontraba el marsupio en donde tenía sus $. Le dimos vuelta a la casa en busca de la cuantiosa cantidad que mi amigo me declaró que guardaba. Yo pensé con rencor que con ese dinero podía haber dado 3 veces la vuelta al mundo. El visitante revolvía, sacaba, metía, desaparecía bajo la cama, examinaba libro por libro y sudando frío, verde, desencajado, me decía: «No está, me han robado». En secreto me alegré, porque eso significaba que tendría que irse al fin de mi casa. Pero también me aterrorizó, porque entonces, ¿quién pagaba los daños? Una llamada me sacó de mis dudas. Era el dueño de la casa. «Me he enterado del desastre que armó», me dijo. «No fui yo, fue un visitante que tengo», me defendí. «Claro, usted ha convertido mi casa en un campamento de gitanos», me dijo bruscamente para añadir. «Así son ustedes los latinoamericanos, desordenados y promiscuos. Mire que le quería decir que no se preocupe por los daños, porque la casa tiene un seguro que cubre esos accidentes. Lo saqué desde que le alquilé el apartamento». Un gran alivio me llenó el alma, una especie de agradecimiento hacia el dueño que me estaba insultando. «Solo le ruego que se marche en una semana, tiempo más que suficiente como para que se busque otro lugar». Así que quedé sin casa, pero no sin habitación. En efecto, ahora vivo en un cuartito, algo estrecho, y que comparto con un drogadicto. No hay mucho que escoger en estos tiempos. El cuarto tiene su baño en un rincón y las duchas están afuera. Dormimos en literas. La de abajo es la de mi compañero, que tiene crisis de abstinencia y se puede caer en los retortijones epilépticos que le agarran.
Yo tengo todo el tiempo para leer mis libros y seguir estudiando. Además, en el rincón opuesto al baño hay una cocinita en donde podemos hacernos café y otras chucherías. Me falta un poco salir a la calle, porque los barrotes de las ventanas y las rejas de la puerta son insalvables. Además, los carceleros tienen unas metralletas seguramente disuasivas. Sí, estoy en la cárcel. El visitante me acusó de haberle robado su dinero y parece que aportó pruebas concluyentes. Yo espero solamente que el juez tenga clemencia. La visita de Dante Liano.